XEUN, Radio UNAM. El alma mater del cuadrante. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Produce problemas respiratorios, provoca euforia, te hace popular, cura el cáncer, no causa adicción, es medicinal, no es una droga, afecta la memoria, provoca paranoia y también ojos rojos. ¿Tú qué piensas? ¿Mito o realidad? Muy buenas tardes, estamos aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusiones esta tarde de sábado 17. Los estamos invitando para que desde ahorita se estén atentos al 5536-8989, ya que el tema del día de hoy da realmente, es interesante, va a crear polémica y los invitamos precisamente para que participen mitos y realidades sobre el consumo de marihuana. Bienvenidos, ¿cómo está? Está con nosotros Itzel, psicóloga. Alfredo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos nuestros radioescuchas que como cada sábado están con nosotros. También está con nosotros Fernanda Martínez, que ya es casi de casa. Nos ha estado acompañando ya las últimas fechas. Bienvenida, Fernanda, nuevamente. Gracias. Y está con nosotros el director del área de normatividad y desarrollo humano, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. Bienvenido nuevamente, licenciado. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Y bueno, tenemos un invitado especial el día de hoy. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Él es el licenciado Juan Ramiro Vázquez Torres. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ramiro, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludar a todos y a todas. También es coordinador regional de Centros de Integración Juvenil AC para el Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Durango, académico de la UNAM de la asignatura Atención a las Adicciones en el área de salud, ponente en 4 congresos internacionales sobre adicciones, diplomado en formación de educadores en ambientes virtuales, es instructor de cursos monográficos, desarrollo del proceso enfermero, tanatología para el personal de salud, ética y valores, del Hospital de Alta Especialidad el Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Sí, también instructor del curso Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, invitado como especialista en el campo de las adicciones y salud mental en diversos programas de radio, televisión y entrevistas en medios impresos, y así también ha sido expositor en videoconferencias de la Dirección General de los Servicios Médicos de la Universidad, con temáticas sobre violencia, salud mental y manejo del estrés en las comunidades estudiantiles. Y pues muy bien, como ya lo comentaba Alfredo al inicio y ahorita que dimos la entrada a este programa, pues obviamente el tema de hoy es nuestro tema del mes en relación a las adicciones. Y por qué no hablar hoy de mitos y realidades sobre el consumo de la marihuana, algo que a lo largo del tiempo ha tenido pues obviamente muchos mitos y realidades en relación a que no me hace daño porque es natural, no me hace daño porque crece silvestre, ¿no? Y actualmente es un tema que ha salido a relucir nuevamente, ¿no? Precisamente por esto que afirma Itzel, entre lo que es y no es y estos grandes mitos que existen alrededor. Así es. Y para eso tenemos hoy a nuestro experto, Ramiro. Adelante, Itzel. Qué tema tan interesante. Gracias por abrir un espacio a centros de integración juvenil en este tema tan interesante y fijar a través de este programa una serie de argumentos, de puntos de vista que desde el marco institucional, desde luego, me permitiré hacer a nombre de Centros de Integración Juvenil. Pues, dialoguemos. Pues, empecemos. ¿Qué es la marihuana? Porque en realidad
A veces hablamos de muchas cosas sin saber en realidad qué es. ¿Qué es la marihuana, Ramiro? Pues, para empezar, es una planta que parece tener sus orígenes en Asia. Es una planta que tiene 3 especies principales. Se conoce Cannabis sativa, Cannabis ártica y otro tipo de cannabis que ahora comentaré. La más común es la Cannabis sativa. Y bueno, todos nuestros amigos, amigas sabrán que Cannabis sativa tiene muchísimos nombres comunes, muchísimos nombres, muchísimas acepciones, pero que todas hacen alusión a esta planta y sobre todo a su componente activo, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Suena muy complejo, por eso a lo mejor es más fácil referirse a esta sustancia como mota, como gras, como pasto, como café, pero todo es lo mismo. Todo es altísimamente riesgoso. Vale la pena decir, amigos, amigas, que la marihuana es la sustancia ilegal más consumida en el mundo, pero también es la más consumida en México. Y yo creo que sería un muy buen punto de partida para hacer algunas reflexiones con respecto a los efectos, a los mitos, a las realidades, a lo que se dice acerca de la marihuana, a las diferentes posturas que hay con respecto a la legalización. Podríamos decir eventual despenalización, y quisiera hacer un señalamiento al respecto, porque aunque la legalización ha sido la idea con la que originalmente se propuso esta serie de discusiones y de debates, no puede una condición ideológica supeditarse a los estudios científicos, a los estudios que reflejan resultados que son además comprobables, demostrables una y otra vez, y hay muchos avances en ese sentido con respecto a los daños asociados al consumo de cannabis. Pero ¿cuáles son estos efectos, Ramiro? A corto plazo, ¿qué le pasa a la persona que consume? O sea, de inmediato, ¿qué le pasa? Porque, mira, cuando nosotros hacemos el levantamiento de información cada año en la Universidad Nacional, al inicio de cada generación, nosotros, como tú sabes, le aplicamos un examen médico a todos los alumnos de nuevo ingreso. Poquitos, son 70,000. Entonces tenemos ahí la base para todos nuestros estudios, con una información censal, no es una muestra. Y cuando vamos viendo estos casos y les preguntamos, las respuestas son muy variadas, pero ¿cuáles son los efectos que tiene de inmediato? En el corto plazo, ¿qué le pasa al individuo que la consume? De acuerdo. Uno de los primeros efectos, signos y síntomas propios de la intoxicación a la marihuana es la desinhibición. Empieza a haber también la manifestación de síntomas asociados a la letargia. En 1997 la Organización Mundial de la Salud estableció que se reconocía el síndrome amotivacional para los consumidores de marihuana, es decir, indiferencia con respecto incluso al arreglo personal, a sus intereses, a sus estudios. Empezaba a haber risas inmotivadas en primera instancia, de primer momento, a corto plazo. Estos efectos son a corto plazo. Sensación de lentitud en el paso del tiempo, desinhibición, alegría desmedida, como comentábamos hace un momento, inyección conjuntival, ojos rojos. Luego hay muchos indicadores para los familiares de las personas que pueden encontrarse con el uso de sustancias psicoactivas, las gotas para los ojos que aparecen de repente en la ropa de los familiares. Bueno, si es que se las recetó el doctor porque traen una infección. Puede ser. Es la contaminación. Puede ser motivo de uso. Ay, fíjense qué interesante esta serie de comentarios que ahora hacemos. En México ha habido una baja percepción de riesgo con respecto al consumo de marihuana.
Y precisamente todo este tipo de argumentos que a manera de broma señalamos en esta mesa es la contaminación, se la recetó el doctor, etcétera. Y el fácil acceso a este tipo de medicamentos para contrarrestar uno de los efectos más visibles de la marihuana hace que una mayor cantidad de hombres y de mujeres cada vez más se inicien en el consumo de esta sustancia, llevando, por cierto, estos antídotos que son muy conocidos. Remedios caseros. Algunos otros son el aumento del ritmo cardíaco y la tensión arterial, sequedad de la boca, percepción distorsionada. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, fíjate que... Eso los lleva a estar involucrados en accidentes de todo tipo, ¿sí? Al cruzar una calle, al conducir, los reflejos aletargados, como bien decías, pues no les permiten reaccionar como deberían en muchas ocasiones. Entonces, lo que vamos viendo a lo largo del tiempo, pues es que se empiezan a conjuntar una serie de cosas. Correcto. Mira, Cuauhtémoc, en esto de la percepción distorsionada, perdón, tiene que ver no únicamente con la percepción de que el tiempo pasa más lentamente, sino también hay alteraciones en cuanto al juicio. Uh-huh. Hay dificultades para tomar buenas decisiones. El área que se encarga de los cálculos matemáticos en el cerebro se ve seriamente dañada. Existe un gran riesgo para conducir un automóvil en las personas que consumen marihuana. Y pongo a pensar en este momento de que uno de los programas más exitosos en el Distrito Federal para desalentar el consumo de alcohol ha sido el conocido alcoholímetro, el Conduce Sin Alcohol, el programa Conduce Sin Alcohol. Me pongo a pensar, y lo he comentado con la comunidad universitaria, ayer hicimos un ejercicio muy interesante, que qué pasaría si existiese un marihuanímetro. Motímetro, bueno. Exacto. Es posible que también encontráramos una gran cantidad de personas que se vieran detenidas por esta condición, pero sobre todo orientado hacia evitar accidentes, salvaguardar su integridad física, salvaguardar su integridad mental. Y si esta serie de comentarios que ahora hago se ven relacionados con un conjunto de programas como el que se hace en la Dirección de los Servicios Médicos de la UNAM, como los que se hace en centros de integración juvenil para alertar acerca de los riesgos asociados al consumo de la marihuana y de otras drogas, porque una de las preocupaciones mayores es que los usuarios de marihuana generalmente no únicamente consumen marihuana, es decir, es la puerta de entrada de drogas ilegales a cualquier otra sustancia. Primero el alcohol y el tabaco, que son como un trampolín para la primera droga ilegal de más consumo en México, la marihuana. Y de ahí la puerta que quieran puede asociarse al consumo de cualquier otra sustancia. Esa es una gran preocupación que está orientando los programas de prevención de centros de integración juvenil para incidir sobre todo en edades tempranas. El incidir en edades tempranas nos brinda la posibilidad de que los jóvenes cuenten con mejores elementos para hacer frente a una decisión que pueden presentarse en la vida diaria acerca de la oferta, la disponibilidad de la sustancia. Esa es otra de las situaciones que está muy en boga. Anteriormente, recuerdo, y le digo a los radioescuchas, hace 25 o 30 años, se conocía a el marihuano, en singular, y uno. O sea, era uno el que se conocía como tal. Pero ahora te sientas al lado de otro y no sabes ni lo que trae adentro. Esas son una de las grandes preocupaciones que tenemos en la institución, y por eso los programas buscan alcanzar al mayor número de personas. En 2011 se atendieron a más de 5 millones de personas en proyectos de prevención y tratamiento para centros de integración juvenil, siempre con el ánimo de proveer de elementos para generar mejores condiciones de vida, estilos de vida verdaderamente saludables. Aquí el punto es bien interesante en cuanto a qué vamos a hacer con todo esto. Pero yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. Y esta radica en que podemos llegar a una población nodal para el desarrollo de la sociedad, los estudiantes universitarios, que son líderes, que pueden ayudarnos a transmitir el mensaje, sí se lo sabemos hacer llegar, que ese es el gran reto para nosotros. O sea, sabemos esto y algunas otras cosas más que ustedes
y la comunidad científica nos ha dicho, pero ahora hay que aterrizarlo en documentos, en medios, en formatos, en lo que sea necesario para hacérselo llegar a todos nuestros estudiantes. Y después de nuestros estudiantes universitarios, como también bien decías, empezarlo a bajar. ¿Sí? Creo que tenemos una experiencia riquísima con lo que se hizo contra el tabaco. Bajó terriblemente. La percepción ahora de los jóvenes es bien diferente a la que teníamos nosotros hace 20 años. El tabaco era símbolo de estatus, ahora ya no lo es, ahora es símbolo de enfermedad. El tabaco daba posición, ahora es motivo de segregación. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos una cosa que ya se hizo en México con lo que podríamos empezar, pero hay que trabajarla. A los niños se les dijo por qué les hacía daño el tabaco, que fumaban sus papás, y todo. Y mira, yo tengo varias historias familiares en donde fueron los hijos pequeños quienes obligaron a los adultos a dejar el tabaco porque les dijeron que le estaban haciendo daño. Tocas un punto muy interesante, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. En efecto, las encuestas nacionales de adicciones del 2002 con respecto a la del 2008 mostró un decremento del porcentaje de consumidores de tabaco en México. Pero hay que hacer un análisis en este contexto. A partir del primer minuto del 2003 se suprimió la propaganda en los medios masivos de comunicación de el cigarro. En aquel entonces se estableció el convenio marco previamente, en donde México también signó con respecto a que los países llevarían a cabo acciones para desalentar el consumo de tabaco a través de sus instituciones, a través de estrategias exitosas. También la ley antitabaco. Todo esto constituye parte del marco legal que fue de la mano con programas de intervención como las exitosísimas clínicas para dejar de fumar, que se constituyeron como una alternativa para aquellas personas que en efecto padecían los signos y síntomas de la abstinencia al tabaco, como una ayuda para sobrellevar ese momento difícil del abandono del hábito tabáquico. En efecto, se logró disminuir los establecimientos comerciales, mercantiles, ahora cuentan con espacios para fumar, pero necesariamente deben estar en contacto con el aire libre, es decir, con el medio ambiente. Toda esa legislación que fue haciéndose en equipo y los programas de intervención con respecto al tratamiento del consumo de tabaco fueron los que orillaron a estos exitosos resultados. Efectivamente, en términos de un marco legal, fortalecer específicamente un marco legal que desapruebe el consumo de marihuana, que no atente contra el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que la salud es para todos los mexicanos y las mexicanas y que el Sistema Nacional de Salud deberá dar cabida y respuesta para todos ellos, de la Ley General de Salud, de la norma oficial mexicana 028 para el tratamiento, control de las adicciones, prevención, tratamiento y control de las adicciones. Esto es un marco legal que quizá falte hacer más específico con respecto a todos los daños asociados al consumo, específicamente, en este caso, de la marihuana, claro. Por supuesto. Porque 55 36 8989, llámenos para escuchar su opinión, por ahí tenemos ya una Claro llamada. que sí, le mandamos un saludo a Fernando Almanza, de allá en Chalco, Estado de México, y él opina que todo es un veneno, depende de la dosis. Lo estamos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989. También les recordamos, los que quieran participar vía Twitter, también estamos ahí en UNAM Confeso, o ya saben, en el Facebook, con mucho gusto también recibimos ahí sus mensajes. Los invitamos para que participen en este tema tan importante, marihuana, mitos y realidades. Regresamos. Marihuana proviene del náhuatl malín, prisionero, ua, propiedad, y ana, agarrar. Haciendo referencia a la planta que se apodera del individuo. Proviene de la planta cuyo nombre científico es cannabis. Tiene dos variedades principales,
cannabis indica y cannabis sativa. No obstante, hoy en día se pueden adquirir semillas de cannabis de más de un centenar de variedades diferentes, desarrolladas genéticamente a partir de variaciones, hibridación y polihibridaciones. La cannabis contiene alrededor de 400 sustancias químicas diferentes, 60 de las cuales están estructuralmente relacionadas con el tetrahidrocannabinol delta 9, o THC, que es el principal psicoactivo de esta planta. También tiene otros cannabinoles como el delta 8, que es el segundo principio activo. El resto de ellos son inactivos o activos débiles, que tienen el potencial de aumentar su actividad con el THC. Los efectos de una hierba fumada o inhalada comienzan entre 5 a 10 minutos y duran entre 1 a 2 horas. Los efectos de la ingestión oral comienzan después de media hora, son más fuertes y más duraderos, pudiéndose extender hasta 5 horas. Existen receptores específicos sobre los cuales actúa el tetrahidrocannabinol, que se localizan principalmente en los ganglios basales que intervienen en la coordinación de los movimientos voluntarios, en el hipocampo, que es el asiento de la memoria a corto plazo, y en el cerebelo, que se encarga de la coordinación del equilibrio y de los movimientos finos. Asimismo, se encuentran receptores en sitios como la corteza estriada, la corteza cerebral y en el córtex frontal, que controlan las funciones asociadas a fantasías, la despersonalización y las alteraciones en la percepción del tiempo. También existen receptores que actúan en el sistema límbico, el cual está relacionado en la conducta emocional y motivacional, lo cual explica tanto los efectos euforizantes como la capacidad para desencadenar reacciones de pánico y ansiedad. Y el llamado síndrome antimotivacional, asociado al uso prolongado de este psicoactivo. Ana Karina Clavellina, médico cirujano. Gabriel Muñoz, médico cirujano. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. De regreso nuevamente con ustedes, confesiones y confusiones. Háblenos 55 36 89 89. También es parte muy importante de este programa el que ustedes nos hablen, nos hagan sus preguntas o también viertan sus opiniones en relación al tema de hoy, que es mitos y realidades sobre el consumo de marihuana. Fredo. Pues bueno, nos quedamos a medias hace ratito con el comentario atinado precisamente de lo que se ha hecho alrededor del tabaco, que es una sustancia legal, permitida, y cómo ha repercutido en la sociedad la respuesta que han dado. ¿Se podría hacer algo al respecto en el tema de la marihuana? Sí, creo firmemente que si se fortalece el marco legal específicamente referido a la marihuana, podrán haber acciones. Eso le corresponderá pues a la gente que tome las decisiones en materia de políticas públicas, en materia de legislación. Y desde luego, Centros de Integración Juvenil será la primera institución en aplicar estas disposiciones específicamente para la atención de la marihuana, para prevenir el consumo de marihuana, en su caso para atenderlo, para disminuir su consumo, que todas esas formas serían beneficiosas para una sociedad pujante, pues, como la que se constituye la población mexicana. Yo creo aquí, Ramiro, que hay algo muy importante. Ahorita que estábamos, aquí también Fer que está leyendo la pregunta, yo creo que también va a tener una pregunta ahorita para ti, pero yo creo que algo muy importante en todo esto que nosotros estamos comentando es que como que nada más viene la parte de o es el tabaco, o es la marihuana, o es el alcohol, pero yo creo que a final de cuentas todas las sustancias que una persona pueda probar llegan justamente a ser un peligro para el individuo, ¿no? Y nuevamente vamos a esta parte en donde pues sí decimos que los gobiernos son los responsables y que son los que deben de tener acciones preventivas o acciones más fuertes para no realizar este tipo de consumos, ¿no? Pero ¿dónde también queda la sociedad? La familia, etc.
la familia, ¿no? ¿Dónde queda esta responsabilidad que nos corresponde a todos los que generamos una sociedad de decir, basta de esto, ¿no? La participación de las familias, la participación de los profesores, la participación de las autoridades en las escuelas, de los trabajadores, del personal administrativo. Y lo comento con conocimiento de causa en cuanto a un programa muy exitoso que se implementó en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala para conseguir edificios 100% libres de humo de tabaco en las clínicas odontológicas que dependen de esa facultad. 8 clínicas, desde luego, hubo que consensar y que determinar posiciones muy claras, pero de todos los actores que intervienen en el contexto universitario. Al final de un arduo proceso se logró la certificación de esas 8 clínicas odontológicas que están consolidadas como edificios libres de humo de tabaco. Y solamente de esa manera, con la participación de todos, con el enterarse de los familiares, de los padres de familia, con mayores espacios en los medios con respecto a los daños asociados, con publicaciones, con las actividades de información específicamente para alertar sobre los daños asociados al consumo de marihuana, es como podrá haber un efecto muchísimo más amplio, para cubrir un sector más amplio de los jóvenes que pueden verse, que no han iniciado en el consumo de marihuana, para que no inicien en su consumo, y para aquellos que ya iniciaron, pues que digan, caray, en efecto, hay daños. Todavía, esto que estoy sintiendo que se siente como padre, no es más que una esfera de engaño a través de la sustancia. Y eso es lo que sucede con respecto a que muchas veces se continúa con el hábito del consumo de la marihuana, que se confunden los signos y los síntomas. Por ejemplo, de letargia que comentábamos en un principio, muchas personas lo señalan como, o lo identifican como bienestar. Uh-huh. Entonces, es una concepción muy diferente. Las personas que han consumido marihuana presentan desinhibición, pueden establecer relaciones sociales con más facilidad, nos están poniendo a pensar en tantas cosas, un efecto del consumo de marihuana. Y con el hecho de mantener estos otros beneficios que a juicio del usuario se le están dando, por eso lo siguen consumiendo, es que se complica la identificación del daño para sí mismo que está causando el consumo de marihuana. Y precisamente siguiendo con esta línea, retomando lo que comentaba el señor Fernando Almanza, dice, todo es veneno, depende de la dosis. Y vienen aquí los mitos, precisamente, y las realidades del consumo de marihuana. Entonces, si yo consumo poco, entonces es benéfico, ¿no? Porque, bueno, digo, es un comentario, ¿no? Del sí, señor, sí, adelante. Que si entonces fumo poco, pues no me voy a hacer adicta y no lo voy a seguir consumiendo. Sin embargo, ¿sí ocurre esta adicción? ¿Sí llega a haber adicción? Yo creo que el planteamiento de nuestro amigo de Fernando es interesantísimo y pienso que puede irse mucho más allá de las sustancias psicoactivas. Imagínense una persona que coma mucho diariamente. Claro, había un médico de Medio Oriente que hace más de 1000 años decía que la cocina puede ser tu medicina, pero también tu asesina. Avicena. En efecto, todo en exceso puede ser un veneno. O el agua. Hay personas que por un trastorno de obsesión y de compulsión toman hasta 20 litros de agua, poniendo en gravísimo riesgo su salud renal, por ejemplo. Su salud integral, ¿no? Ese deslavado que hacen. Y eso es realmente lo que tenemos que ir combatiendo nosotros en nuestras áreas con información, Ramiro. Yo insisto, lo que nosotros tenemos que hacer es asumir el gran reto que significa conservar sanos a los que están sanos. Ese es nuestro reto. Los que ya tienen una adicción, los que ya tienen un problema, hay muchos programas para ellos. Pero ¿quién se encarga de los sanos? Claro. Nadie. Porque además no luce, ¿eh? En el corto plazo no luce. Y cuando nosotros entregamos resultados de todo lo que hacemos, de la aplicación del examen médico automatizado, de todas nuestras intervenciones, tanto en la Universidad Nacional como en otras instituciones educativas del país, hacemos mucho énfasis en eso. Nuestro reto es conservar sanos a los que están sanos. La mayor parte de las comunidades universitarias en el país
¿sí? Son sanas. Entonces, hay que abocarnos a conservarlos ahí. Y tú decías muy atinadamente, con hábitos de vida realmente sanos, pero que se adecúen a sus circunstancias, que sean propicios para el lugar donde viven, ¿sí? Que no queramos importar cosas que no aplican. O sea, no podemos ponerle la misma receta a las comunidades chiapanecas que a las de Chihuahua, aunque sean colindantes por orden alfabético, ¿sí? Es maravilloso ese comentario porque el consumo de drogas tiene peculiaridades con respecto, no nada más a las zonas geográficas como ahora lo ha señalado puntualmente Cuauhtémoc, incluso en cuanto a delegaciones políticas en el Distrito Federal, es bastante diferente el consumo. Por ejemplo, en Xochimilco, que en Coyoacán, aunque están son colindantes cerca, y no digamos, por ejemplo, con algunas otras delegaciones como Azcapotzalco o como Gustavo Amadero, las formas epidemiológicas de consumo prevalecen con respecto a sus condiciones socioculturales, de hábitos, de costumbres, de disponibilidad, incluso hasta de localización geográfica. Claro. Y todo eso va matizando las características epidemiológicas del consumo. Es cierto, no requerimos de importar productos para la atención específica de nuestras comunidades, porque además, miren, les quiero comentar rápidamente, hace 3 o 4 años tuvimos la oportunidad de platicar con el ministro de Salud de Holanda, y nos platicaba en el Congreso, y nos platicaba de todas los costos sociales que ha tenido para ese país el haber despenalizado el consumo de marihuana en Ámsterdam para iniciar. Por cierto, en lengua sajona se llaman los expendios de marihuana y de otras sustancias coffee shops. Aquí, castellanizado, ya podríamos muy bien llamar marihuanerías. Pero bueno, pensando en ese contexto, quiero decirles que el ministro nos dijo, bueno, en primer lugar, empezamos a dejar de tener turismo que fueran a dejar divisas a nuestro país. El turismo, lejos de dejar divisas, estaba consumiendo sustancias psicoactivas, y no nada más marihuana, sino consumían otras sustancias. El Estado tuvo que empezar a pagar para el tratamiento de estas personas, incluso para devolverlas a sus países de origen. La política actual de Holanda en ese sentido es dar marcha atrás con respecto al número de expendios de estos conocidos llamados coffee shops. Se está reduciendo el número, ya no se vende la sustancia a extranjeros, únicamente a personas locales, y a razón de 1.500 personas por expendio, por ejemplo. Entonces, la verdad de las cosas es que se dieron cuenta de que una política basada en ideologías no es funcional. Las evidencias científicas de los daños asociados son los que deben de marcar la pauta. Y esos costos asociados, perdón, nada más para complementar el comentario, el viceministro de Salud holandés nos decía los costos asociados que tenían que estar pagando, porque había que mantener a esas personas, pero además había que sufragar los costos por los accidentes que ocasionaban esas personas, y que no eran pocos. Entonces el gasto que estaban teniendo pues era mucho mayor que lo que le estaba dejando la entrada de divisas, supuestamente por el turismo, ¿sí? Porque después pues se quedaban, y eran los que habitaban abajo de los puentes y los que habitaban en los jardines. Recuerdo porque además se fue un comentario así muy en corto con tu directora general, con la licenciada Fernández Cáceres. Saludos, Carmen. Y bueno, pues nos abrió la vista a muchos, ¿no? Nos amplió los puntos de vista, porque de él que esperábamos una posición más abierta, se pronunció porque hay que repensarlo. 5536-8989, márquenos, estamos en Confesiones y Confusiones, hablando de mitos y realidades sobre el consumo de marihuana. 5536-8989. Yo quisiera también hacer un comentario en esto que justamente acabas de hacer, Ramiro. Eso sucedió también mucho, pero con la heroína en Canadá. De repente llegó un momento en que la gente compartía tanto las jeringas que la gente se empezó a enfermar, y hace no más de 15 años empezó a enfermarse de VIH, y después ya al tener el SIDA, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno de Canadá fue poner oficinas en donde les otorgaban todo el kit completo, el nuevo, ¿no? Jeringas nuevas,
y justamente empezó a disminuir, ¿no?, las infecciones por VIH. Pero esto no exime que la gente siga teniendo un alto consumo, en este caso en Canadá, de heroína, y no tampoco exime que a lo mejor si legalizan o no, o despenalizan el consumo de la marihuana, la gente vaya a empezar a fumar marihuana, porque yo creo que también ese es un mito que debemos de hablar, ¿no? Cuando se habla de despenalizar o de legalizar el consumo, automáticamente se viene a la mente que toda la gente va a empezar a fumar marihuana, ¿no? Y esto yo creo que un ejemplo muy claro fue cuando pusieron ya la ley de que la gente, si quería interrumpir el embarazo, lo hacían en las primeras tantas semanas, y yo creo que no lo hacían por temor a que pensaban que todas estas mujeres iban a formarse para interrumpir el embarazo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si realmente sucediera esto? ¿Habría un consumo excesivo? ¿Los chavos fumarían más? ¿Los adultos fumarían más? O sea, ¿qué realmente pasaría si sucediera una despenalización o una legalización? Bueno, primero hay que ser muy puntuales en el sentido de que no va a pasar, Itzel, porque no se puede promulgar una ley que vaya en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Salud, de la norma oficial 028, pero a lo mejor no todas las personas empezarían a consumir, pero sí algunas que ni siquiera tenían pensado la posibilidad de consumir, al contar con cierto grado de disponibilidad, se iniciarían. Un ejemplo, lo hicimos ayer a propósito de este programa en el aula. Decíamos, si tenemos 10 pesos en la bolsa, ¿cuánto gastamos? No, pues 10 pesos, Ramiro. De acuerdo. Pero si tenemos 20 pesos, ¿cuánto gastamos? 20 pesos. Es decir, a mayor disponibilidad, mayor consumo. También aplica, sobre todo para este caso tan delicado de las sustancias psicoactivas. Y sobre todo, como lo marca, ¿no? Sería la base o el pie para que todo el mundo dijera, bueno, pues si también la marihuana, pues entonces también la cocaína, entonces también la heroína, y entonces es un libre consumo por todos lados, ¿no? A lo mejor no todos, Alfredo, pero sí se habría la inquietud, al menos, de que al estar más disponible, pudiera permitirse el consumo. Lo que sí no me alcanzo a explicar, mi mente es muy corta, es que, por ejemplo, al inicio, al llegar aquí, en este auditorio, en esta sala de grabación, veo logotipos en donde dice, se prohíbe fumar. Pero no me imagino que a un lado haya otro que diga, pero no hay bronca con la mota. No, bueno, esa es una reflexión que le dejo a todos nuestros amigos y amigas de Radio Universidad. Los estamos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989, participen y estén aquí atentos a esto que es tan interesante. Mitos y realidades de la marihuana. Regresamos. Ajote los mitos.
Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este interesantísimo tema. Y por ahí hay llamadas telefónicas al 55 36 8989 que están llegando en este momento calientitas esas llamadas telefónicas. Saliditas del teléfono. Híjoles, bueno, ya me hicieron favor de pasármelas. Jesús de Tlalpan, él nos pregunta cómo poder darnos cuenta que en una familia hay drogadicción. Lo abordamos en un momento, Alfredo. Perfecto. Por ahí Itzel tiene otras llamadas. Fernanda Martínez. Sí, que por favor repitan la frase de la cocina, que sea tu medicina. Con todo gusto. Con todo gusto. La frase dice, la cocina puede ser tu medicina, pero también tu asesina. Avicena. Ok, también Sara Gómez de la Gustavo Amadero, ¿qué opinan sobre la legalización de las drogas? Ese es un gran tema, no sé si es un tema más o lo tratemos. Muy grande, pero yo creo que lo hemos estado abordando y hemos dicho que hay que tomarlo por cada una, porque si no, dejarlas en un gran contenedor es el gran riesgo que tenemos ahora. Pero en ese sentido, sí, Cuauhtémoc, quizá plantear... Y no legalización, ¿eh? Claro, plantear la posición institucional con respecto a que promulgar, insisto, una ley en contra de los preceptos legales que están establecidos y que protegen la salud de los ciudadanos sería inconcebible. Que una promulgación de esa naturaleza debería contener además alternativas de salud, campañas, etcétera, que pudieran brindar mejores condiciones de vida a la ciudadanía mexicana. Antes de una decisión tan importante, portentosa como esa, se requiere de un planteamiento muy estricto, porque insisto, no es cuestión de ideologías, integral, absoluto, no es cuestión de ideologías, en donde las instituciones, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde Centros de Integración Juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría y las instituciones más reconocidas en México y en el mundo en materia de atención a las adicciones puedan también pronunciarse con respecto a que por supuesto no es viable por ningún camino la despenalización, ni siquiera del uso recreativo y tampoco de tipo medicinal, como a veces también se le atribuyen algunas propiedades a la sustancia, a la marihuana específicamente. María del Carmen Aguilar de Benito Juárez, ella piensa que el problema no es la marihuana ni el alcohol, sino el estilo de vida, la despersonalización, la mala comunicación con los padres. Híjole. Pues está todo incluido, ¿no? Pues yo creo que hablamos a esta parte, ¿no? De los mitos y realidades y de lo que conlleva justamente un problema de consumo de sustancias adictivas, no solo de la marihuana, sino ya en general de un consumo. Y bueno, a mí sí me gustaría mucho que habláramos sobre todo de estos mitos, que a lo mejor hemos tocado muy pocos. No hace daño por ser natural. Fíjate que yo tuve un compañero en la universidad que me platicó, oye Ramiro, yo fumé 10 años marihuana, pero gracias a Dios nunca me hice adicto. Se las dejo también como reflexión. Eso me dijo, convencido de que no había sido una persona que había generado algún tipo de dependencia a la marihuana. Hay muchos argumentos, no nada más Itzel, porque es natural, porque es verde, y ya los más filosóficos, nos dicen, qué bueno que fuera nada más eso, nos dicen que es lo que la tierra les dio para comunicarse con sus ancestros. Bueno, todas estas razones ya se constituyen como los argumentos de los usuarios, obviamente para continuar con su hábito de consumo. Pero bueno, si retomas esta posición de que fue la que les dieron para comunicarse con sus ancestros, el consumo de la marihuana en sociedades remotas, pues estaba destinado y restringido solamente a un grupo específico de personas y en determinadas épocas del año, igual que el alcohol, igual que muchas cosas. O sea, sabios como eran, sabían que sí podía tener estragos o causar estragos, y pues, lo limitaban. Entonces y quien lo consumía que no estuviera autorizado, bueno, pues podía perder la vida. Exacto, los jerarcas, los sacerdotes de las comunidades, exacto, muy asociados a los hábitos, a los rituales de tipo religioso. Pero pues ahora yo veo que también los muchachos que dicen esto ya también tienen teléfonos celulares para comunicarse con sus coterráneos, no necesariamente con aquellos, pero son todas
posiciones que facilitan, digamos, el hecho de que haya una baja percepción de riesgo con respecto al consumo de marihuana. Que al respecto sería el mismo caso en el caso medicinal, ¿no? O sea, ya parece que uno va a encontrar cualquier producto que ayude a la salud en una tienda, ¿no? Uno necesita una receta, uno necesita una prescripción médica, una revisión para poder utilizar estos productos. Exacto. Hay algunos estudios en donde se hacen algunas consideraciones que falta sustentar con respecto a las propiedades medicinales. Por ejemplo, a la presión intraocular, que se utiliza para disminuir la presión intraocular. Lo que pasa, la verdad es que hay medicamentos mucho más eficientes y sin que pongan en riesgo tu salud para poder disminuir la presión intraocular. Es decir, Cuauhtémoc hacía un comentario muy importante. La relación que hubo con esos verdaderos ancestros y el consumo de marihuana, todavía quizá nuestros abuelos aludían a algunas propiedades medicinales para dolores de reumas o lo que sea en esa sustancia, pero ya no la fumaban, por ejemplo, ya era en alcohol y hacían un fermentado, cosas por el estilo. Es decir, se sabe que la marihuana hace daño, y no nada más siendo un producto natural. Podemos hablar de otras sustancias que también son de origen natural. El peyote, por ejemplo, altísimo grado de concentraciones con propiedades alucinógenas que pueden poner en riesgo la vida de los usuarios. Y desde luego, un producto natural, pero potencialmente dañino. Al respecto, decir pues que las drogas hacen daño y por eso están prohibidas, y por eso se está dando marcha atrás con respecto al consumo de tabaco, así como lo hemos comentado en esta mesa, y seguramente vienen pronunciamientos muy importantes también para hacer una política pública más robusta, programas más específicos y eficientes para desalentar el consumo de alcohol, igual con respecto de la marihuana. Otra puntualización muchas veces es que por ser natural, precisamente llega a ser buena, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues la puedo dejar cuando yo quiera. Esto del comentario de, la consumí 10 años, pero llegó un momento en que la dejé. Claro. Fíjense, les voy a decir a todos ustedes, amigos y amigas, que cuando escuchen a una persona decir, no nada más con respecto a la marihuana, cualquier sustancia, lo dejo cuando yo quiera, es precisamente porque ya no puede. Y decir, al generar algún grado de dependencia, ya no cruza por la voluntad el dejar determinada sustancia. Por eso muchas personas que han intentado dejar de fumar por motivación propia vuelven, y no es que recaigan, lo que pasa es que ya no cruza por la voluntad. El organismo está requiriendo las dosis a las que fue, exactamente, la sustancia activa, las dosis a las que fue sometido. Y si una persona dice, y esto se lo digo a los papás y a las mamás que nos están escuchando, cuando sus hijos les comenten, yo cuando quiera la dejo nada más tantito, pongan especial alerta, recurran a los servicios de atención de la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de salud, a los servicios de centros de integración juvenil en el 52 12 12 12 para el Distrito Federal, y con muchísimo gusto encontrarán una respuesta. Yo creo que eso es bien importante. Fíjate que otra de las cosas que nos han respondido es, mis papás la usan o la usaron cuando jóvenes y no les pasó nada. Entonces yo la puedo usar. Y bueno, la marihuana que consumieron sus papás es radicalmente diferente, hasta donde entiendo, Ramiro, de la que se puede consumir hoy. Sí, una de las 3 especies de cannabis que me faltó mencionar al principio es rudelaria. Con eso se completan las 3, sativa, indica y rudelaria. Lo que pasa es que a través del tiempo las concentraciones del componente activo son mucho mayores ahora que hace... Se ha hecho una selección genética. Así es, que hace 30 años. Si hace 30 años la concentración de cannabinol en cannabis sativa era de 5%, ahora se pueden encontrar concentraciones hasta de 13 o 18%, que es altísimo y que es mucho más potente, que es mucho más peligrosa y que requiere de muchísima más atención y enfocar los programas hacia esta situación que se presenta con el consumo de marihuana. Yo creo que es como todo, y no solo en la marihuana, insisto, ¿no? También en las drogas fuertes conocidas como la coca o como el éxtasis, como las metanfetaminas, pues también ha ido evolucionando el tipo de sustancia con el que van haciendo este tipo de drogas,
y van generando, por supuesto, mucho más adicción en la persona. Así es. A lo mejor antes consumían una vez y decían no quiero, y ahora es tanto el placer que pueden sentir con el consumo que dicen quiero más. Sí. ¿No? Entonces, Ese aspecto es importante, ¿verdad? Se liberan pues algunos, o se activan algunos principios del placer a nivel cerebral. Hay una mina en el cerebro que se llama dopamina. Al consumir alguna sustancia, cualesquiera que sea, se bloquean los receptores de esta dopamina y entonces la dopamina que tiene que ver con el placer anda suelta. Y por eso es que quieren más, que parecen insaciables en cuanto a su consumo, en que consumen grandes cantidades, poniendo en riesgo su propia vida. Hagan de cuenta que le ponen ustedes a lo que es la neurona con el consumo, como si le pusieran una cinta de aislar a un cable. Justamente es lo que pasa. No pasa. Deja de pasar energía de una neurona a otra neurona y llega un momento en que hay una sobrecarga justamente en esa parte de la neurona y empieza a haber también un proceso de desequilibrio químico, orgánico dentro del cerebro. Es justamente lo que pasa en cualquier sustancia. Mental, psíquico, de percepción, de alteraciones, de alucinaciones visuales y auditivas. Y ahorita hemos tocado mucho los efectos a corto plazo, pero también con esto, ¿cuáles son a largo plazo? Porque puedo decir, lo consumí 10 años y lo dejo, pero ya afectó en algo tu organismo. Desde luego. ¿Cuáles serán esos efectos? A largo plazo, pues, los usuarios reportan problemas de memoria y de aprendizaje, dificultades para cálculos que pueden parecer simples, falta de retención, especialmente a corto plazo. En el caso de estudiar, se pueden observar resultados académicos deficientes, deserción escolar, abandono prematuro de los estudios, desde luego, dependencia a la marihuana, trastornos emocionales, como dos entidades nosológicas que están fundamentalmente asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, la ansiedad y la depresión, y alteraciones también, trastornos de la personalidad a largo plazo, enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer, trastornos del ritmo cardíaco, psicosis, esquizofrenia. Para nuestros amigos y nuestras amigas del auditorio, pues psicosis y esquizofrenia es algún tipo de locura provocado por el consumo de la marihuana. Y algo más que no hemos podido medir, y es que quedan marcados socialmente. Sí, es un estigma contra el que, además de los efectos en la salud, en la familia, en la escuela, con sus grupos de amigos, porque a lo mejor el que fuma marihuana lo deja a la novia y empieza a juntarse más solamente con estos amigos que también consumen sustancias psicoactivas. Seguramente puede acusar problemas de tipo familiar por su consumo de droga. Los papás están observándolo muy de cerca. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero ahorita me vino a la mente y por eso lo comenté. Algún compañero de escuela que la fumaba y que cuando ha ido a ver a algunos otros compañeros para solicitarle trabajo, pues este fuma marihuana o este fuma marihuana. Y no le han dado trabajo. Sí, exactamente. Ya no nada más, como decíamos, en la escuela, en la familia, sino ese estigma. Y hace 20 años lo conocimos en la escuela, en la universidad, pero quedó con ese estigma social de que fuma marihuana. ¿Quién sabe si siga fumando marihuana? Es decir, si en aquel entonces había una percepción de libre convivencia con respecto a esa sustancia psicoactiva, ¿por qué ahora que dejaron de consumirla y que personas que trabajan en el medio productivo consideran que es una persona que fuma marihuana indeseable para el trabajo? Porque puede estar en riesgo, porque puede no rendir, porque puede traer estilos de vida no saludables para la compañía. Reflexiones importantes y puntuales en las que hay que prestar atención. Rápidamente, Ramiro, última pregunta. ¿Cómo poder darnos cuenta que en una familia hay algún consumo? Mire, para empezar, los hábitos y las costumbres de los integrantes de la familia empiezan a cambiar, sobre todo en los jóvenes y en los adolescentes, e incluso en los universitarios. Empiezan a cambiar, que se empiezan a aislar, empiezan a convivir menos con los integrantes de la familia, a lo mejor ya no van al cine, ya no van a ver al abuelito, ya no van a las fiestas familiares, se empiezan a retraer, empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, comen menos o comen a deshoras,
permanecen más tiempo en sus recámaras, en sus habitaciones encerrados, aparecen y vamos enunciando algunos de los comportamientos que pueden ser observables y asociados. Pueden aparecer en las ropas gotas para lo rojo de los ojos, pueden aparecer también residuos como de yesca, como de hierba seca, ¿no? Puede enfrentar alteraciones de carácter, puede ser muy violento a veces, muy violenta a veces, puede... Nuevos amigos, la aparición de nuevos amigos. La aparición de nuevos amigos con los que no acostumbraba a reunirse, salidas con mayor frecuencia, en fin, una serie de muchísimas cosas que pueden observar la familia, los papás, los hermanos, con respecto a que pueden ser, y quiero ser muy claro en este sentido, no es una relación directa entre que las personas que encuentren algo como lo que he señalado consuman sustancias psicoactivas, pero sí son indicadores de que pueden consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, y es ahí pues en donde hay que prestar especial atención. Hay otros que requieren pero de más agudeza, por ejemplo la sequedad de la boca, por ejemplo la letargia, la apatía, la indiferencia, la lentitud para hablar, el lenguaje farfullante que se le llama. Perdón que los interrumpa, pero el tiempo nos está ganando y por ahí tenemos algunas llamadas telefónicas que no quisiéramos dejar fuera del aire. Adelante. Nos habla Cecilia Sánchez de Colonia Progreso Nacional. Ella pregunta, ¿de qué color es la flor de la marihuana? Y si todas son flores. También nos habla Jesús de Tlalpan. A él le gustaría que se realizara un programa sobre las drogas en general y cómo poder identificar qué tipo de droga se consume a través del comportamiento. Ok, yo soy Ana Karina Clavellina, médico cirujano. Y también estuvo con nosotros ayudándonos en la recepción telefónica. Mi nombre es Gabriel Muñoz Lumbreras, médico cirujano. Si sus hijos se encuentran que de repente se llevaron parte de la cocina a su cuarto y piensan que es orégano, señoras, están muy equivocadas. No es orégano, no es orégano. Bueno, la marihuana, antes de acabar, dicen, ¿no? Tiene un olor característico que se impregna en la ropa. Y es bien diferente al tabaco, ¿sí? Y no todos los días hay quemazones en la ciudad. Es que fuman mentolados. Les agradecemos realmente que hayan estado con nosotros esta tarde de confesiones y confusiones. El tiempo para variar nos está ganando. Le mandamos un saludo al doctor Guillermo Carballo, que nos debe estar escuchando, y agradecemos la presencia del licenciado Juan Ramiro Vázquez Torres. Nos gustaría que nos dejara un mensaje a nuestros radioescuchas antes de que el tiempo nos gane. Cómo no, muchísimas gracias. Miren, las drogas hacen daño y por eso están prohibidas. Es necesario buscar estilos de vida saludables. Acérquense si tienen duda a cualquiera de las instituciones. Les dejo el teléfono 5212-1212 para el Distrito Federal de Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx. Agradecemos la presencia del licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de Normatividad y Desarrollo Humano. Gracias, Alfredo, gracias al público que nos escuchó y aquí nos veremos dentro de un mes. Fernanda Martínez. Pues cualquier duda que haya quedado, que se comuniquen con nosotros, contacto al correo. Claro que sí, les recordamos, es confesiones@unam.mx. Gisela Itzel Hernández Fernández, psicóloga. Muchísimas psicólogas, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Esto Crescencio Juárez Blancas. Juan, gracias. Nos despedimos, Juan Carlos, hasta la próxima. Esto fue Confesiones y Confusiones. Gracias. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Radio UNAM.